La patología corneal se divide en dos grandes bloques. En primer lugar, el bloque de la patología inflamatoria, sea o no infecciosa, a la que llamamos queratitis, y la patología degenerativa o distrófica. En primer lugar, vamos a hablar de patología inflamatoria, de queratitis, entre las que distinguimos las queratitis infecciosas, que pueden ser a su vez bacterianas, fúngicas, víricas o amebianas, y la queratitis inflamatoria no infecciosa, que puede ser a su vez traumática por causas físico-químicas, inmunológicas, neurotróficas o secundarias a patología de la lágrima, del párpado o de la conjuntiva. El diagnóstico de la patología de la córnea y la esclera se basa en tres pilares. En primer lugar, la realización de una buena historia clínica con un cuestionario sobre antecedentes tanto oftalmológicos como sistémicos. En segundo lugar, la exploración oftalmológica con medida de agudeza visual y exploración en lámpara de hendidura o biomicroscopio. Y en tercer lugar, una serie de exploraciones complementarias que pueden ser más o menos en función de la tecnología que se va incorporando en el campo de la oftalmología. Así, exploraciones complementarias que puede realizar el mismo oftalmólogo son la tomografía corneal, la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, o OCT, microscopía especular o confocal para estudio de células de las diferentes capas de la córnea, y luego exploraciones complementarias que ya dependen de especialidades externas a la oftalmología, como la anatomía patológica, mediante el estudio mediante citologías y biopsias de tejido corneal o escleral, y también de microbiología para estudio de cultivos y tinciones para descartar determinadas infecciones. En la patología de la córnea se pueden presentar los siguientes síntomas y signos clínicos. En cuanto a los síntomas, son habituales la presencia de dolor y fotofobia en la patología inflamatoria o queratitis. Esto es debido a la rica inervación por parte del plexo nervioso subbasal epitelial de la córnea, procedente de la rama oftálmica del quinto par craneal. Estos síntomas no existirán en caso de que el origen de la queratitis sea de causa neurotrófico con atrofia de estas terminaciones nerviosas. Es habitual también la presencia de lagrimeo como reflejo a la patología inflamatoria de la córnea, excepto a que esta patología sea debido a una queratoconjuntivitis sica, como por ejemplo en el síndrome de Sjögren. También es habitual la disminución de la agudeza visual, dado que la córnea es una de las lentes ópticas necesarias para el enfoque de los rayos luminosos que entran en el ojo. También existirá presencia de deslumbramiento y halos en caso de existir edema en la córnea. En cuanto a los signos clínicos, pueden aparecer infiltrados celulares inflamatorios en forma de manchas blanquecinas en el estroma corneal, puede existir ulceración epitelial, que se pondrá de manifiesto mediante tinción con fluoresceína, y también puede existir adelgazamiento, si existe una lisis del estroma, e incluso perforación de la córnea. En caso de edema corneal, existirá un engrosamiento, un aumento del grosor o de la paquimetría de la córnea. En caso de que la patología sea crónica, es habitual encontrar la presencia de vasos sanguíneos en el estroma corneal, vascularización en la córnea. Para el diagnóstico de la queratitis bacteriana, debemos de considerar la presencia
de factores predisponentes a la misma, como son un traumatismo ocular previo, el uso de lentes de contacto, el uso de inmunosupresores, sean tópicos o sistémicos, la presencia de un síndrome de ojo seco y la presencia de defectos epiteliales por otras enfermedades que hayan predispuesto a la sobreinfección bacteriana. En las queratitis bacterianas existirá, como en otras queratitis, un dolor y una fotofobia muy intensos, y existirá un infiltrado inflamatorio denso con un defecto epitelial fluopositivo. Para su diagnóstico debemos de tomar muestras para cultivo microbiológico y así poder descartar los distintos orígenes, sean gram positivos como estafilococos o estreptococos o gram negativos como pseudomonas. Este último microorganismo es típico de la contaminación de las lentes de contacto. En cuanto al tratamiento, es fundamental instaurar el tratamiento con antibióticos tópicos reforzados y de administración horaria en el momento del diagnóstico, sin esperar al resultado del cultivo microbiológico, puesto que cuanto más tarde en resolverse la queratitis bacteriana, mayor será la cicatriz o leucoma residual en esa córnea, que puede afectar de forma irreversible a la agudeza visual final del paciente. La queratitis fúngica o queratitis debida a infección por hongos, sean hongos filamentosos o levaduras, tiene una clínica muy parecida a la queratitis bacteriana, pero el curso clínico suele ser subagudo, se puede prolongar en el tiempo y clásicamente no responden al tratamiento con antibióticos. Sí, en cambio, responde al tratamiento con fármacos antifúngicos, aunque la respuesta a veces es lenta y necesita largos periodos de tratamiento. Se debe sospechar en caso de que el factor predisponente sea un traumatismo con un organismo vegetal, con una planta, con un árbol, o bien si el paciente tiene una inmunosupresión sistémica o tópica que favorece la colonización por parte de levaduras como las cándidas. La queratitis por amebas se presenta casi exclusivamente en portadores de lentes de contacto que pueden contaminarse con la especie Acanthameba de tipo Castellani y que normalmente tienen un curso lento, aunque muy doloroso desde fases iniciales de la infección. A menudo no encontramos signos clínicos que justifiquen la patología tan dolorosa y en muchas ocasiones las lesiones pseudodendríticas epiteliales se confunden con otras etiologías, por ejemplo de tipo herpético, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento debe ser con fármacos antiamebianos como la clorhexidina o la propamidina. Entre las queratitis víricas vamos a hablar exclusivamente de la queratitis herpética, debido a su elevadísima prevalencia. De hecho, la queratitis herpética es la causa más frecuente de pérdida visual corneal en los países desarrollados y es debida a la queratitis por herpes simple tipo 1 y 2. La primoinfección ocurre en la infancia y los individuos adultos, normalmente en casi la totalidad, encontramos una serología positiva
denotando esa primoinfección en la infancia. Esta primoinfección, en el 90% de los casos, es asintomática, subclínica, aunque, como en el ejemplo de la fotografía, puede existir una blefaritis con vesículas y crostas durante la primoinfección. El cuadro clínico habitual en la edad adulta se debe a recurrencias del virus del herpes simple acantonado. Y estas recurrencias se pueden producir en el párpado, en la conjuntiva, pueden producir incluso uveitis e incluso retinitis. En la córnea tenemos la queratitis herpética que veremos a continuación. Las recurrencias de este tipo de queratitis se producen por una serie de factores desencadenantes que pueden ser exógenos o endógenos, como por ejemplo la exposición a luz ultravioleta. Por eso debe evitarse los tratamientos con cirugía refractiva con láser Excimer. También puede ser desencadenado por un traumatismo, como por ejemplo una cirugía. Y también puede ser desencadenado por el uso de corticoides tópicos o sistémicos. Existen muchas formas clínicas de queratitis por herpes simple, desde el epitelio hasta el endotelio. La clasificación de estos tipos de queratitis por herpes simple se clasifican según un criterio anatómico, según afecte el epitelio, el estroma o el endotelio, y por un criterio fisiopatológico, según el origen de esta queratitis, sea de tipo infeccioso o simplemente inmunológico o incluso de tipo neurotrófico. La queratitis herpética de tipo epitelial tiene una etiología infecciosa, por tanto hay infección directa y proliferación directa del virus del herpes simple. Normalmente recibe el nombre de queratitis dendrítica por las formas ramificadas de las úlceras epiteliales que se manifiestan. Existen dos tipos de queratitis herpética estromal. El tipo negrotizante, de origen infeccioso, en que existe una infiltración, necrosis estromal, colagenolisis e incluso perforación, y queratitis estromal de tipo inmunológica, en que no hay defecto epitelial, aunque sí que se produce infiltrado, edema y también vascularización. Vemos en estos ejemplos la vascularización corneal, que puede estar presente tanto en la queratitis estromal como en la necrotizante. Las flechas negras indican el punto en que se ha producido perforación. La queratitis herpética endotelial o endotelitis herpética se caracteriza por la existencia exclusivamente de edema corneal en un sector de la córnea, asociado a precipitados queráticos endoteliales en la zona subyacente al edema estromal. Este tipo de queratitis endotelial es siempre de causa inmunológica y se tratará, por consiguiente, mediante corticoides o antiinflamatorios tópicos. Tratamiento de la queratitis herpética. El tratamiento va encaminado a evitar las secuelas visuales de esta queratitis, pero no existe un tratamiento definitivo, puesto que la queratitis es una recurrencia de un virus latente que no es posible a día de hoy eliminar por completo. La queratitis epitelial infecciosa sin tratamiento se autolimita en un 50% de los casos, pero en el otro 50% de los casos existiría una progresión a capas profundas. Este porcentaje aumenta si se asocia un tratamiento
inmunosupresor como los corticoides tópicos. Por eso es importante en este tipo de queratitis, la epitelial infecciosa, dar antivíricos tópicos como el aciclovir o el ganciclovir para evitar las progresiones estromales, que son las que provocarán con mayor frecuencia un leucoma y una pérdida visual asociada. Las recurrencias pueden ser más o menos frecuentes y en caso que se produzcan muy frecuentemente es necesario administrar al paciente antivíricos, normalmente de forma oral y durante meses, incluso años. En caso que exista un componente inmunológico de la queratitis, por ejemplo en la queratitis estromal inmunológica y en todas las endotelitis, debemos administrar al mismo tiempo que antivíricos, debemos administrar corticoides tópicos que sin embargo están contraindicados en las formas infecciosas como en las queratitis herpéticas epiteliales y en las queratitis estromales necrotizantes. Entre las queratitis no infecciosas hablamos en esta ocasión de las queratitis traumáticas. Uno de los tipos de queratitis traumáticas es la llamada erosión corneal, debido pues al roce y abrasión del epitelio corneal por parte de un objeto, de un golpe o de un traumatismo externo. Vemos en la imagen tinción con fluoresceína, que es siempre positiva. Otro tipo de queratitis traumática es la queratitis producida por el impacto de un cuerpo extraño corneal. En esta imagen vemos la presencia de un punto negro en la córnea con un halo blanquecino alrededor. Típicamente se produce por el enclavamiento de cuerpos extraños incandescentes, por ejemplo, las chispas que se producen en las soldaduras de los trabajadores del metal, y el halo blanquecino es un halo inflamatorio secundario a la reacción que produce el material férrico enclavado. En estos casos debemos extraer el cuerpo extraño usando anestésicos tópicos y después curar la herida resultante aplicando oclusión compresiva, incluso una pomada antibiótica para evitar sobreinfecciones bacterianas. Otro tipo de queratitis no infecciosa es la queratitis secundaria a alteraciones de los párpados o, por ejemplo, a la película lagrimal, que es lo que se produce cuando existe un déficit en la película lagrimal. En estos casos se puede producir lo que se llama queratoconjuntivitis sica. Existen dos tipos de queratoconjuntivitis sica, la llamada acuodeficiente por alteración de las glándulas lagrimales principales y accesorias, por ejemplo, lo que ocurre en el síndrome inmunológico de Sjögren o también en los déficits lagrimales secundarios a trastornos hormonales, como por ejemplo a la menopausia. Otro tipo de queratitis sica más frecuente es la queratitis de tipo evaporativa, que se produce por una alteración en la capa lipídica de la lágrima debido a una alteración en las glándulas de meibomio situadas en los tarsos palpebrales. Otro tipo de queratitis no infecciosa es la queratitis de causa inmunológica. Normalmente produce una ulceración de tipo periférica. Por eso este tipo de queratitis se denomina también queratitis ulcerativa periférica.
es debida a una reacción autoinmune desde los vasos límbicos y en la mayoría de los casos se asocia a una enfermedad sistémica como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis con poliangeitis o otras enfermedades. La queratitis puede preceder a las manifestaciones sistémicas, especialmente en la granulomatosis con poliangeitis. Es más raro que este tipo de queratitis preceda a las manifestaciones articulares en caso de asociarse a la artritis reumatoidea. En todos los casos es necesario un tratamiento de inmunosupresión sistémica. Con tratamientos locales no se consigue controlar este tipo de queratitis, que pueden conducir a una perforación corneal periférica si no se controlan correctamente a nivel sistémico. Entre la patología corneal no inflamatoria, diferenciamos entre las distrofias y degeneraciones, aunque a veces es difícil de diferenciarlas. Normalmente las degeneraciones son mucho más frecuentes, mientras que las distrofias son más raras, puesto que existe una herencia, una genética detrás de las distrofias que no existe en las degeneraciones. La localización de las distrofias es siempre bilateral y simétrica, mientras que las degeneraciones, aunque pueden ser bilaterales, suelen ser más asimétricas. La progresión es lenta normalmente en los dos tipos de patologías, distrofia y degeneración. Las distrofias normalmente afectan a una única capa de la córnea, mientras que la degeneración puede coexistir diferentes capas afectadas. Normalmente no existen patologías asociadas, ni en las distrofias ni en las degeneraciones, aunque sí es verdad que en algunos tipos de degeneración puede existir una patología sistémica asociada. El sexo en las distrofias normalmente no existe predilección, mientras que las degeneraciones es más frecuente en varones. La edad de debut de la patología en las distrofias acostumbra a ser en épocas de juventud, mientras que las degeneraciones se manifiestan a partir de edades más avanzadas de la vida. Existen muchos tipos de degeneraciones corneales, pero aquí señalaremos estos tres ejemplos que son de las degeneraciones más frecuentemente encontradas en clínica. En el lado izquierdo vemos una imagen de un depósito blanquecino anular alrededor de la periferia de la córnea correspondiente a un arco senil o gerontoxon. En algunos casos juveniles puede asociarse a dislipemias que producen un aspecto clínico similar. En la imagen central vemos lo que hemos denominado degeneración nodular de Salzmann, aunque en este caso, por su tamaño y su afectación central, se trata también de una variante que llamamos queloide corneal. La degeneración nodular de Salzmann normalmente son nódulos fibróticos más pequeños y distribuidos de forma irregular alrededor de la córnea. Por último, en la imagen de la derecha vemos lo que denominamos queratopatía en banda, lo que correspondería también a una queratopatía por depósito de calcio. Llamamos esta patología en banda porque normalmente afecta solamente a la banda central de la córnea. Este depósito de calcio se deposita a nivel de la membrana de Bowman
y normalmente se asocia también a patologías oculares crónicas, como por ejemplo la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. En las distrofias corneales normalmente existe una anomalía genética asociada de tipo hereditario, aunque no se acompaña de enfermedad sistémica. Las distrofias corneales se clasifican según la capa afectada. Normalmente distinguimos las de el epitelio, membrana basal o membrana de Bowman, las distrofias estromales y las distrofias endoteliales o de la membrana de Descemet. Se han descrito múltiples hallazgos genéticos en las distrofias corneales. El más significativo es el gen TGFBI o el gen codificador de proteínas llamado Transforming Growth Factor Beta Induced, que codifica algunas proteínas presentes en la matriz extracelular del estroma corneal, como la proteína llamada queratoepitelina. Una mutación en este gen, localizado en el brazo largo del cromosoma 5, es el responsable de alguna distrofia anterior de la córnea, como la distrofia de la membrana de Bowman llamada Thiel-Behnke, o distrofia estromal anterior como distrofias granulares y distrofias reticulares. Estas distrofias pueden recidivar tras queratoplastia debido a que se puede continuar sintetizando esta proteína mutada y seguir depositándose en el tejido trasplantado. Entre las distrofias corneales epiteliales, la distrofia más común es la llamada distrofia en mapa.huella, también denominada distrofia microquística de Cogan. Vemos en la imagen de la izquierda una imagen en huella digital muy característica, aunque la manifestación más común es la sutil imagen de la derecha en que vemos algunas figuras de tipo geográfico en la córnea anterior. Clásicamente se distinguen tres grandes tipos de distrofias corneales estromales: la distrofia granular, la distrofia reticular y la distrofia macular. La distrofia granular y la distrofia reticular tienen en común los depósitos proteicos por mutación del gen TGFBI. En unos casos los depósitos son granulares, mientras que en la distrofia reticular los depósitos son lineales. La herencia en ambos casos es de tipo autosómico dominante y pueden presentar erosiones epiteliales recidivantes. En la distrofia estromal macular se produce un depósito de mucopolisacáridos a nivel del estroma corneal, sin ninguna afectación sistémica. Es la única distrofia estromal con herencia autosómica recesiva y lo observamos en familias con un alto grado de consanguinidad. Una de las distrofias corneales más frecuentes es la distrofia endotelial de Fuchs, que se ha descrito que puede afectar hasta el 4% de las personas mayores de 40 años y cuya clínica es desde fases iniciales muy asintomática y en la que descubrimos solo la presencia de unas protusiones de la membrana de Descemet hacia la cámara anterior llamadas gutas,
También conocemos a este tipo de córnea como córnea gutata, hasta la presencia de edema corneal más o menos importante en las fases más moderadas y avanzadas de la enfermedad, que producirá una pérdida de visión de forma fluctuante y también la presencia de deslumbramientos o halos alrededor de las luces. El tratamiento consiste en un trasplante selectivo del endotelio corneal, siendo en nuestro medio la indicación más frecuente de este tipo de trasplante. El diagnóstico de confirmación de la distrofia endotelial de Fuchs se realiza, además de la clínica y la biomicroscopía, mediante el uso de microscopía especular, que permite obtener una imagen de la monocapa endotelial, que normalmente formada por células hexagonales, y que en casos de la distrofia vemos la presencia de manchas oscuras que alteran la morfología de las células endoteliales hasta llegar a ocupar casi la totalidad de la zona explorada con el microscopio y sin poder distinguir células endoteliales sanas. El edema corneal está producido por un acúmulo de agua y electrolitos en el estroma corneal y produce visión borrosa, visión de halos alrededor de las luces, deslumbramientos, especialmente de predominio matutino, que es cuando por el efecto de la oclusión palpebral durante las horas de descanso nocturno se produce un aumento del líquido acumulado dentro del estroma corneal. El signo clínico característico del edema corneal será un aumento del grosor de la córnea, es decir, un aumento de la paquimetría de la córnea. En fases avanzadas de edema corneal se produce la llamada queratopatía bullosa, como vemos en la imagen de la parte inferior de la diapositiva. En esta fase se producen bullas epiteliales que en caso de romperse producen dolor importante al paciente. Una de las causas principales de edema corneal es la distrofia endotelial de Fuchs, pero también existen otras causas que pueden ser transitorias, como por ejemplo traumatismos, quirúrgicos o no, inflamaciones como la endotelitis herpética, el uso de lentes de contacto o también el glaucoma agudo. En casos irreversibles de este edema corneal será necesario la realización de una queratoplastia endotelial. Una de las patologías no inflamatorias más frecuentes de la córnea es el queratocono. Tiene características tanto distróficas como degenerativas y aunque no se ha encontrado un patrón hereditario claramente definido, consiste en una ectasia o abombamiento corneal progresivo de tipo bilateral, aunque asimétrico. Existen casos subclínicos que se pueden detectar mediante topografía, pero que no aportan clínica al paciente. La clínica normalmente es una pérdida de visión debido a un astigmatismo y una miopía progresiva que en fases avanzadas no se consigue compensar mediante gafas o lentes de contacto. Se ha asociado con algunas enfermedades como enfermedades del colágeno, síndrome de Down, dermatitis atópica, aunque la asociación que se considera más probada a día de hoy es el hecho de frotarse de forma vigorosa
los párpados y los ojos. De hecho, las asociaciones con síndrome de Down o con dermatitis atópica se cree que son debidas mayoritariamente al hecho de que estos pacientes se froten de una forma continuada los párpados y ello desencadenaría el adelgazamiento y la ectasia corneal. El diagnóstico del queratocono se realiza mediante la topografía o tomografía corneal. Con esta exploración obtenemos unos mapas tanto de curvatura como de grosor corneal y normalmente detectamos pues, la presencia de una curvatura irregular, asimétrica y de valores de curvatura mucho más elevados de lo normal, así como un grosor corneal disminuido, un adelgazamiento paquimétrico de la córnea. Entre los tratamientos actuales del queratocono destacamos 3 procedimientos. En primer lugar, el llamado crosslinking o reticulación del colágeno estromal, que consiste en el endurecimiento del estroma corneal mediante la aplicación de riboflavina o vitamina B2, que conjuntamente con la radiación ultravioleta que se aplica durante unos minutos encima de la córnea, se produce unos enlaces entre las moléculas de colágeno que las hace más resistentes a la deformación. Ello significa que los pacientes sometidos a este tratamiento tendrán menos predisposición a avance o a abombamiento de la córnea, produciéndose también a largo plazo una recuperación de este abombamiento y una reducción de la curvatura de la córnea. En segundo lugar, se pueden insertar anillos rígidos en el estroma corneal, produciéndose una regularización del astigmatismo asimétrico. Y por último, en casos muy avanzados, tenemos que realizar un trasplante de córnea o queratoplastia. Queratoplastia es el nombre que recibe la técnica quirúrgica del trasplante de córnea a partir de un donante humano antigénicamente no relacionado. Es una cirugía que hoy en día se realiza de forma totalmente ambulatoria, con anestesia local y sin necesidad de inmunosupresión sistémica. Simplemente se aplica inmunosupresión tópica mediante colirios de corticoides. No es necesaria la compatibilidad ni de grupo sanguíneo ni de antígeno HLA. Existen muchas técnicas de queratoplastia. La clásica queratoplastia penetrante, en la que se sustituye un botón circular de córnea central de espesor completo de la córnea, por eso se llama queratoplastia penetrante, y las queratoplastias lamelares, sean anteriores o posteriores endoteliales, en la que se sustituye solamente la parte anterior o la parte endotelial del tejido corneal alterado. En patología de la esclera distinguimos la entidad clínica de la epiescleritis, que se trata de una inflamación benigna autolimitada de la episclera o cápsula de Tenon. El paciente presenta un enrojecimiento sectorial de la episclera normalmente, con un dolor también en el sector inflamado, un dolor a la palpación. No está asociado a enfermedades sistémicas y puede precisarse la administración de antiinflamatorios no esteroideos
bien tópicos, bien por vía oral, así como la administración de corticosteroides tópicos para su resolución. Patología de la esclera, escleritis. Es un cuadro inflamatorio poco frecuente, con un dolor e inflamación intensos, normalmente asociado a una enfermedad sistémica de tipo autoinmune como la artritis reumatoidea o enfermedades del colágeno. Puede ser debido también a una patología infecciosa como la presencia de un herpes zóster ocular. Son necesarios fármacos por vía sistémica, sean antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o inmunosupresores por vía oral o incluso fármacos biológicos, como anti-TNF o factor de necrosis tumoral. Un signo clínico característico de la escleritis es que no blanquean con la administración de colirios de fenilefrina. El test de la fenilefrina es un test que se realiza para diferenciar patología de la esclera entre escleritis y epiescleritis. En este paciente vemos que presenta un enrojecimiento sectorial de la zona inferior de la esclera y tras la administración de fenilefrina se produce una midriasis, pero una vaga reducción del enrojecimiento escleral. Por tanto, en este caso nos orienta más a un cuadro de escleritis y no de episcleritis. Por tanto, deberemos de descartar enfermedades sistémicas de tipo autoinmune en este paciente. Aunque la patología de la esclera se manifiesta por un enrojecimiento sectorial de la misma, en el cuadro de escleritis diferenciamos una serie de formas clínicas. Puede presentarse en forma de nódulo abombado de la esclera, puede existir también una escleritis difusa, no sectorial, y puede presentarse un cuadro de escleritis necrotizante, o también llamado escleromalacia perforans, con un riesgo de perforación ocular